Dicen que toda historia de éxito tiene un punto de inflexión, un momento en que la trayectoria de tu vida cambia para siempre. Para mí, ese momento no fue una gran epifanía bajo un cielo estrellado, ni una idea brillante que surgió de la nada. No, para mí, fue una dosis de cruda realidad, servida en una oficina sin ventanas bajo el zumbido de unas luces fluorescentes que proyectaban un brillo amarillento y enfermizo sobre el escritorio barato de... Fue mi jefe, Miguel, recostado en su silla que crujía, con una sonrisa de autosatisfacción dibujada en los labios, mientras pronunciaba las palabras que resonarían en mi mente durante meses, palabras que encendieron un fuego que ni siquiera sabía que tenía. Mira, empezó, con la voz cargada de una falsa preocupación. Solo estoy siendo sincero contigo. Eres una buena persona, trabajas duro, eso te lo concedo, pero, francamente, no tienes lo que hace falta para llegar lejos aquí. Te falta esa chispa, esa garra. Eres un buen soldado, un engranaje fiable en la máquina. ¿Pero un líder? ¿Alguien con influencia real? ¿Qué va? Simplemente no tienes el futuro que crees tener en esta empresa. Quizás es hora de que consideres otras opciones. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Hubiera sido lo mismo que si me hubiera abofeteado. Se me hizo un nudo en el estómago. Sentí un calor subir por mi cuello, una mezcla de vergüenza, rabia y pura incredulidad. Durante meses, había dejado cuerpo y alma en este trabajo, noches hasta tarde, madrugones, aceptando proyectos extra, siempre diciendo que sí, siempre esforzándome por demostrar mi valía. Creía en esta empresa, en el trabajo que hacíamos, y de verdad creía que mi dedicación sería reconocida. Me había imaginado un camino aquí, un ascenso por la escalera corporativa, logrando un impacto real. Y en una frase brutal y despectiva, Miguel había hecho añicos esa ilusión. Me veía como alguien insignificante, un comodín, fácilmente reemplazable. No veía mi potencial, mis esfuerzos ni mi ambición. Veía un callejón sin salida. El silencio en esa habitación después de su sentencia fue ensordecedor, solo roto por el zumbido de las luces y los latidos frenéticos de mi propio corazón. Quería gritar, defenderme, enumerar cada una de las contribuciones que había hecho, cada esfuerzo extra. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, ahogadas por el peso de su arrogancia y mi propia y aplastante decepción. Me quedé ahí, en shock, mirando las marcas en su escritorio desgastado, sintiendo cómo se desvanecían los últimos vestigios de mi confianza. Fue un puñetazo en el estómago, de esos que te dejan sin aire y desorientado. Logré soltar un débil «vale», con la voz apenas un susurro, y me levanté, desesperado por escapar de esa oficina asfixiante. Mientras salía, podía sentir su mirada en mi espalda, probablemente pensando que me había hecho un favor, que me había iluminado, pero lo que había hecho era encender una llama, un deseo ardiente de demostrarle a él, y a todos los que dudaran de mí, que estaban espectacularmente equivocados. Esto ya no era solo por un trabajo, era por reclamar mi autoestima, por desafiar las expectativas, por mostrarle al mundo, y más importante, a mí mismo, de lo que era realmente capaz. El escozor de sus palabras se convirtió en mi combustible, la duda en su voz, en mi motivación. Salí de esa oficina siendo una persona diferente, con un juramento silencioso resonando en mi mente. Se arrepentiría de esas palabras. Vaya si se arrepentiría. Lo que no sabía entonces era cuán profundamente le demostraría que estaba equivocado, ni con qué rapidez. Los días siguientes fueron un borrón de rutina mecánica. Cumplía con mis tareas en el trabajo como un zombi navegando por hojas de cálculo y respondiendo correos, mientras mi mente repetía las palabras de Miguel en un bucle infinito. Aquí no tienes futuro, te falta esa chispa. Cada repetición se sentía como una herida nueva. En casa, me quedaba mirando el techo, sin poder dormir, consumido por un vacío que me carcomía por dentro.
¿Y si tenía razón? ¿Estaba realmente destinado a la mediocridad? ¿Había sobreestimado mis habilidades, mi potencial? La duda era paralizante. Se infiltraba en cada pensamiento. Empecé a cuestionarlo todo: mis decisiones profesionales, mi personalidad, incluso mi valor como persona. Fue un periodo oscuro y asfixiante, en el que cada logro que había conseguido parecía trivial, cada aspiración, una tontería. Consideré renunciar, simplemente irme y empezar de nuevo en otro lugar, en cualquier sitio donde nadie conociera la maldita profecía de Miguel. La idea de enfrentarme a él, de seguir trabajando para el hombre que había descartado tan a la ligera toda mi existencia profesional, era casi insoportable. Pero entonces, un destello, una chispa diminuta, casi imperceptible, en la abrumadora oscuridad. Empezó con el recuerdo de algo que mi abuela solía decir: cariño, nunca dejes que nadie más defina lo que vales, solo tú sabes de lo que eres capaz. Su voz, cálida y reconfortante, atravesó la niebla de la desesperación. Y luego, otro pensamiento, nítido y claro: si renuncio, le estaré dando la razón, estaré validando su juicio. De verdad iba a dejar que Miguel, precisamente Miguel, dictara mi futuro. La rabia, que había estado latente, finalmente estalló. Ya no se trataba solo de demostrarle que estaba equivocado. Se trataba de demostrarme algo a mí mismo. Se trataba de tomar el control de mi propia narrativa, de negarme a ser una víctima de la perspectiva limitada de otra persona. Así que tomé una decisión radical, aterradora y emocionante. No iba a renunciar, iba a quedarme y iba a triunfar. Iba a generar un impacto tan innegable que Miguel, y todos los que dudaron de mí, se verían obligados a reconocerlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se escala una montaña cuando alguien ya te ha dicho que no hay camino? Empecé por lo pequeño. Comencé a analizar cada una de las críticas de Miguel. ¿Sin chispa? Vale. ¿Qué significa eso siquiera? ¿Se trata de iniciativa? ¿De creatividad? ¿Sin garra? ¿No estaba trabajando lo suficiente? ¿O se trataba de cómo trabajaba? Empecé a observar a las personas que Miguel sí elogiaba, a las que consideraba estrellas en ascenso. ¿Qué hacían de manera diferente? ¿Cómo se presentaban? ¿Cómo interactuaban? Fue como convertirme en un detective corporativo, reuniendo pistas meticulosamente. Me di cuenta de un punto crucial. No se trataba solo de trabajar duro. Se trataba de trabajar de forma inteligente, de posicionarme estratégicamente y de hacer visibles mis contribuciones. Había estado haciendo mi trabajo en silencio, asumiendo que mis esfuerzos hablarían por sí mismos. Estaba equivocado. En un mundo lleno de ruido, tienes que encontrar la manera de amplificar tu señal. Esta revelación fue el verdadero punto de inflexión. No se trataba de cambiar quién era, sino de perfeccionar cómo operaba, de mostrar estratégicamente mis fortalezas y de tomar riesgos calculados. El fuego en mi interior ya no era solo rabia, era una energía concentrada y decidida. Estaba listo para reescribir mi historia, un movimiento estratégico a la vez. Esta era mi rebelión silenciosa, y Miguel, sin saberlo, me había entregado el plano. Mi transformación comenzó sutilmente. Empecé a asistir a todos los talleres opcionales de la empresa, no solo a los directamente relacionados con mi puesto: gestión de proyectos, Excel avanzado, hablar en público. Los devoré todos, hambriento de conocimiento, de cualquier ventaja que pudiera obtener. No solo asistía, participaba activamente, haciendo preguntas inteligentes, ofreciéndome voluntario para las presentaciones, saliendo de mi zona de confort. Mi objetivo no era solo aprender, era ser visto aprendiendo, demostrar un entusiasmo que Miguel había afirmado que me faltaba. También empecé a ofrecer soluciones proactivamente a los problemas que detectaba, incluso si no estaban estrictamente dentro de mis funciones.
En lugar de esperar a que me asignaran una tarea, identificaba un cuello de botella, investigaba posibles soluciones y presentaba una propuesta concisa a mi supervisor, a menudo enmarcada como una idea que tuve para agilizar el proceso X. Me aseguré de que estas propuestas estuvieran bien investigadas, fueran realistas y, lo más importante, cuantificables en términos de ahorro de tiempo o costes. Las primeras veces sentí un temblor de ansiedad. ¿Y si rechazaban mis ideas? ¿Y si me decían que no me metiera donde no me llamaban? Pero, sorprendentemente, la respuesta fue positiva. Poco a poco, me convertí en un enlace no oficial entre departamentos. Me di cuenta de que muchos problemas surgían por falta de comunicación, así que empecé a compartir información proactivamente, anticipando conflictos y facilitando el trabajo. Me convertí en la persona a la que acudían cuando necesitaban conectar con otro equipo. Era agotador, pero estaba construyendo puentes y demostrando una comprensión estratégica de la empresa que iba mucho más allá de mi rol. Y durante todo esto, mantuve una actitud positiva y servicial, incluso hacia Miguel. Esta fue quizás la parte más difícil. Cada fibra de mi ser quería ser frío, mostrarle el desprecio que sentía, pero sabía que eso no serviría a mi propósito. En su lugar, adopté una fachada de profesionalidad educada. Lo escuchaba atentamente. Me ofrecía a ayudar con sus proyectos si era apropiado, y nunca, ni una sola vez, dejé que viera la rabia que todavía ardía por dentro. Era una decisión táctica. Empecé a registrar meticulosamente mis contribuciones, cada proyecto iniciado, cada problema resuelto, cada hora extra. Este registro era para mí una prueba tangible de mi progreso, una contranarrativa a la sentencia de mí. Cada apunte era un silencioso "te lo dije". Fue durante este periodo que descubrí un talento oculto para el análisis de datos. El equipo de ventas tenía dificultades para identificar tendencias clave. Pasé noches aprendiendo a usar un software analítico y finalmente desarrollé un nuevo sistema de informes que proporcionaba información increíblemente valiosa. Cuando lo presenté, la directora de ventas quedó impresionada. ¿Cómo se te ocurrió esto?, preguntó. Mi respuesta fue simple y cierta. Vi un problema y pensé que podía ayudar a resolverlo. El reconocimiento de otros departamentos fue un bálsamo para mi ego herido y solidificó mi determinación. Ya no solo trabajaba en la empresa, estaba trabajando para mejorarla desde dentro, y apenas estaba empezando. El reconocimiento interno creció como una bola de nieve. La gente empezó a buscarme para pedir consejo, para obtener nuevas perspectivas. Me convertí en la persona de referencia para proyectos interdepartamentales. Era irónico. Miguel había dicho que me faltaba influencia. Y aquí estaba yo, construyendo orgánicamente una red de influencia mucho más allá de mi cargo oficial. La oportunidad definitiva llegó cuando un proyecto importante y de alto perfil se encontró en serios problemas. Era una iniciativa crítica para un cliente. Iba con retraso, por encima del presupuesto y plagado de disputas internas. Parecía destinado al fracaso. Miguel, que lo supervisaba, estaba visiblemente estresado, empeorando la situación. En una reunión de equipo caótica, donde nadie se ponía de acuerdo, intervine. Mi voz, normalmente tranquila, tenía un filo inusual de autoridad. Con todo el respeto, comencé, cortando las disputas. Creo que estamos enfocando esto mal. Tengo una propuesta para una nueva estrategia, una forma de realinear nuestros esfuerzos y reconducir este proyecto. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí, incluidos los de Miguel. Su expresión era una mezcla de sorpresa y molestia. Casi podía oírle pensar, ¿y este quién se cree que es? Pero me mantuve firme. Había pasado horas analizando los fallos del proyecto. Expuse un plan de acción claro y conciso para salvarlo. La sala quedó en silencio. Luego, lentamente, las cabezas empezaron a asentir. Incluso Miguel, a regañadientes, tuvo que admitir que mi plan tenía sentido.
De mala gana, aceptó que lo implementara, probablemente porque se había quedado sin opciones. Esta era mi oportunidad, mi verdadera prueba. O me hundía o salía a flote, demostrando que Miguel tenía razón, o que estaba espectacularmente equivocado. La presión era inmensa, pero también lo era mi determinación. Sabía que este era el momento para el que me había estado preparando sin saberlo desde aquella conversación en la oficina de Miguel. El escenario estaba listo para el giro de guión definitivo. Hacerme cargo del proyecto fue como entrar en una zona de guerra. La moral estaba por los suelos y los miembros del equipo eran hostiles entre sí. Mi primera acción fue escuchar. Me reuní con cada persona individualmente, generando confianza y haciendo que todos se sintieran escuchados. Luego, implementé mi plan. Reuniones rápidas diarias, un sistema transparente para seguir el progreso y empoderamiento del equipo, para que tomaran sus propias decisiones. Trabajé más horas que nunca, revisando cada detalle, anticipando problemas y buscando soluciones proactivas. El proyecto, que había sido un barco que se hundía, comenzó a enderezarse lenta pero firmemente. El cliente lo notó. Su escepticismo inicial se convirtió en un optimismo cauto y luego en un aprecio genuino. Empezaron a enviar comentarios positivos, mencionándome específicamente por el progreso visible. Me aseguré de que esos elogios circularan internamente, haciendo imposible que nadie, ni siquiera Miguel, ignorara el cambio radical. El punto culminante llegó durante la revisión final del proyecto. El cliente trajo a sus altos ejecutivos y todo nuestro equipo directivo estaba presente. Presenté los resultados, mostrando los desafíos iniciales, las estrategias que implementamos y los resultados abrumadoramente positivos. El éxito era innegable. Al terminar, hubo un aplauso, genuino y entusiasta. Entonces, el CEO del cliente habló, mirándome directamente. Tengo que decir, comenzó con una amplia sonrisa. Cuando este proyecto se desvió, estaba realmente preocupado, pero tu liderazgo, tu capacidad para darle la vuelta a la situación, ha sido verdaderamente notable. No solo salvaste el proyecto, lo convertiste en un éxito rotundo. Estamos increíblemente impresionados. Esas palabras me inundaron. Una ola de validación tan profunda que casi me hizo llorar. Miré a Miguel. Estaba sentado, rígido, su rostro pálido, su habitual sonrisa de suficiencia reemplazada por una mirada de incredulidad atónita. La ironía era palpable. El mismo proyecto que él casi había dejado fracasar era ahora mi mayor logro, un testimonio directo de la chispa que, según él, me faltaba. La promesa silenciosa que había hecho meses atrás por fin se cumplía. Él lo estaba viendo, en primera persona. El efecto dominó del éxito del proyecto fue inmediato. Unas semanas más tarde, se anunciaron las nominaciones para el premio al empleado del año. Era el reconocimiento más prestigioso de toda la empresa. Llegó el día de la gala anual. El CEO subió al escenario para anunciar al ganador. Alguien que encarna nuestros valores, que va constantemente más allá, que inspira a quienes le rodean y que ha tenido un impacto verdaderamente excepcional en nuestro negocio este año. Mi corazón latía con fuerza. Hizo una pausa y luego leyó el nombre. Mi nombre. La sala estalló en aplausos. Fue un estruendo ensordecedor. Me quedé allí, aturdido, una mezcla de euforia e incredulidad. Mientras caminaba hacia el escenario, vi a Miguel. Estaba sentado cerca del frente, con el rostro ceniciento, los ojos desorbitados por la conmoción y algo más. Quizás un respeto a regañadientes, o incluso una pizca de miedo. El hombre que me dijo que no tenía futuro, me estaba viendo recibir el mayor honor de la empresa. El peso del momento me golpeó. Esto no era solo un premio, era la vindicación. Era demostrarme a mí mismo, y a todos los que dudaron de mí, que soy más que capaz, más que digno. Se trataba de reescribir mi propia narrativa, no solo sobreviviendo al revés, sino transformándolo en la base de mi mayor triunfo. Mientras aceptaba el trofeo,
pesado y brillante, del CEO, sentí un orgullo como nunca antes. Los flashes de las cámaras, los aplausos continuos, y supe, en ese instante, que esto era solo el principio. No era el final de mi viaje, era la plataforma de lanzamiento para algo aún más grande. El giro de guión era total, y fue glorioso. De pie en ese escenario, el amargo escozor de las palabras de Miguel finalmente se disipó. Fue reemplazado por una confianza profunda, una creencia en mis propias capacidades que la opinión de nadie podría volver a sacudir. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese breve intercambio ya no existía la dinámica de poder que él había impuesto. Fue él quien apartó la mirada primero. La experiencia me enseñó que, a veces, los mayores obstáculos son los límites que nos ponemos a nosotros mismos. El despido de Miguel, por doloroso que fuera, fue un catalizador. Me obligó a examinar mis debilidades, a identificar áreas de crecimiento y, en última instancia, a descubrir fortalezas que no sabía que poseía. Fue la dura manera que tuvo el universo de decirme que subiera de nivel. La persona tímida y llena de dudas que salió de la oficina de Miguel había desaparecido. En su lugar, había alguien seguro, asertivo y sin miedo a tomar riesgos. Había encontrado mi chispa y brillaba más que nunca. Me di cuenta de que el verdadero éxito no consiste solo en subir una escalera, consiste en construir la tuya propia, ladrillo a ladrillo, impulsado por un propósito y una fe inquebrantable en ti mismo. Y a veces, hace falta que alguien te diga que no tienes futuro para ver de verdad las infinitas posibilidades que tienes por delante. Mi viaje no terminó con ese premio. De hecho, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Por eso te cuento mi historia ahora, sin filtros, porque sé que hay alguien ahí fuera, como yo lo estuve, sintiendo que sus esfuerzos son invisibles, que su potencial no es visto, alguien a punto de rendirse. Mi mensaje para ti es este: nunca dejes que nadie más defina tu futuro. Sus limitaciones no son las tuyas, su duda no es tu realidad. Toma esa negatividad, ese dolor, esa frustración, y deja que encienda un fuego dentro de ti. Úsalo como combustible para demostrarles que están equivocados. No por ellos, sino por ti. Trabaja de forma más inteligente, no solo más duro. Identifica los huecos y llénalos. Vuélvete indispensable. Defiéndete a ti mismo. Y lo más importante, nunca dejes de creer en tu increíble potencial. Esto no es solo una historia de superación, es una llamada a la acción. ¿Cuál es tu momento, Miguel? ¿Cuál es esa voz de duda, externa o interna, que necesitas silenciar? Quiero escuchar tus historias. Creemos una comunidad de personas resilientes e imparables que reescriben sus propias historias de éxito, un giro de guión a la vez. Tu viaje empieza ahora.